el tema de mover esta cosa disruptiva, porque esa es la palabra. Finalmente el presidente se ha propuesto tener una serie de medidas disruptivas y algunas son directamente relacionadas con sus medidas y otras son como efectos secundarios. Por ejemplo, en el tema de Matamoros. Toda la información que tenemos hoy es que los contratos colectivos de trabajo en Matamoros habían indexado un bono y el aumento salarial general al aumento del salario mínimo. Llega el gobierno, pone un aumento del 100% y al leer el contrato colectivo dicen eso significa que el aumento del 100% es para todos, pero además... No solo salario mínimo. No solo el salario mínimo y además el bono estaba calculado por la multiplicación de una serie de días por el aumento al salario mínimo. Se genera todo lo que se ha generado, independientemente de cómo haya sido manejado por unos y eso otros. Es como efecto secundario. Y es un efecto secundario, es uno de los efectos secundarios. Yo creo que hay unos que son totalmente directos. Claramente el asunto del desabasto, pues con una relación directa con la decisión del huachicol y del combate al huachicol. Lo que creo es que nos tendríamos que ir como preparando, porque esto parece que va a ser así continuamente. ¿Cuánto tiempo va a ser así? No lo puedo decir. ¿Cuántos temas puede manejar el gobierno al mismo tiempo o necesita manejarlos? Tampoco sé, pero sí tengo la impresión de que al principio la gente estaba muy claramente manejada por el gobierno. Vamos contra el huachicol. Y todo se concentró en eso. Pero él sigue tomando todos los días una serie de medidas, como precios de garantía. Va a haber efectos secundarios del precio de garantía. En fin, son muchos temas que diario se van tomando y que van a ir surgiendo efectos. Pero, Leopoldo, detrás de esto hay una cosa, que es la disrupción a veces es creativa y fecunda, pero la disrupción a veces simplemente es destructiva. ¿Cómo evaluarlo hoy? Es muy temprano. Obviamente causa miedo. Siempre que se mueven las cosas y que no se sabe además hacia dónde van, causan miedo. Yo creo que simplemente estamos en el inicio de lo que va a ser una larga etapa de disrupción generalizada en donde no solo le va a tocar al gobierno, sino a muchísimos otros actores de la sociedad ir tratando de manejarlos y de que el desenlace sea lo mejor posible. Porque esto, sí está claro, no se maneja ni desde el centro ni por una persona. Me viene a la mente esta frase de que es muy citada, que hay muchos fierros en la lumbre. Y al recordar esa frase, recordaba que la hemos citado muchas veces al inicio de los gobiernos. Sí. Recuerdo que lo dijimos con Peña, recuerdo que lo dijimos con Fox, no recuerdo tanto con Calderón, pero pareciera que es el inicio de los sexenios. ¿O tú ves algo especial en este sexenio? Con Cedillo. Pues mira, efectivamente todos los presidentes quieren entrar y traen ganas y traen la vitamina P a todo lo que da, ¿no? Pero en el caso de López Obrador creo que sí es diferente porque él lo ha dicho él y creo que nos lo dijo a nosotros. Él quiere hacer 2 sexenios en uno, ¿no? O sea, traer una gran voluntad de cambiar muchas cosas. Él quiere, tiene una agenda muy ambiciosa de cambios. Yo creo que en ese sentido, efectivamente, todos los presidentes entran con muchos fierros en la lumbre, pero le ha puesto todavía más fierros por una decisión de él. Le ha puesto más calor. Le ha puesto más calor y hay más ambición. Yo creo que hay una legítima ambición de tratar de hacer muchas cosas. A mí lo que me parece interesante es si va a poder, ¿no? Porque una cosa es lo que quiere el presidente y otra cosa es lo que efectivamente, humanamente se puede hacer. Y aquí estamos hablando de qué capacidades va a tener el gobierno, el Estado, para hacer todas esas cosas. De por sí yo creo que en México tenemos un Estado muy débil en muchos sentidos y ahora creo que lo que estamos viendo es que también a eso hay que sumar pues la gran cantidad de funcionarios improvisados, inexpertos, que llegaron a la Administración Pública Federal y que no están sabiendo cómo manejar tantos fierros en la lumbre. O sea, tienes un presidente con gran voluntad de cambio, pero eso se tiene que traducir en equipos que saquen los resultados. Porque finalmente hay que administrar los cambios. Ahí es donde entra ya el gobierno. Baja de presidente a gobierno. No porque el presidente lo quiera, ¿no? A mí lo que me parece es que claramente hay una voluntad disruptiva, hay una voluntad de cuarta transformación declarada así abiertamente. Las medidas de disrupción que se han ido anunciando por parte del presidente tienen de manera natural, como decía Denise, un efecto. Un efecto que puede llegar a ser incómodo, puede llegar a ser problemático, puede llegar a ser dañino, ¿no? Creo que este efecto, por problemas de implementación, se ha vuelto todavía peor de lo que era. Y ahora sí que para entrar al terreno de las propuestas, luego no digan que es pura crítica,
creo que a este gobierno le hace falta un gerente. Tienes a un presidente que está en esta permanente batalla épica, hablándole a la historia, entendiendo que su papel es ahí, su mirada es ahí, y siempre planteando estas cosas con enorme grandilocuencia de la cuarta transformación y la historia de nuestro lado, etcétera, etcétera. Tienes un presidente con 80% de popularidad, que es un músculo enorme, es un músculo que podría envidiar cualquier mandatario del mundo. Pero necesitas a un secretario técnico, necesitas a un gerente, necesitas a alguien con capacidad administrativa, gerencial, con ímpetu, con fuerza, que no esté necesariamente en los reflectores, que no ande en la grilla, que no ande peleándose por aquí, que hable con el director de Pemex y le diga, oye, compañero, nos van a bajar la calificación, salte del hoyo de Azcapotzalco y trata de convencerlos de que no nos la bajen, ¿no? O le va a decir al secretario o a la secretaria de Economía, oye, habla con los empresarios y chécate qué onda si subimos el salario mínimo de golpe. Porque a lo mejor tienen contratos, entonces a lo mejor cuando lo subamos de golpe ponemos el decreto de que solo aplica al salario y no aplica a todas las demás prestaciones. Es decir, alguien que esté apurando, que esté moviendo, que esté gestionando el día a día el gobierno, porque si algo hemos aprendido, creo que en tantos años de observar cómo se manejan los gobiernos, iba a decir funcionan, pero no siempre funcionan, es que hay una parte que tiene que ver con la ideología, el proyecto de gobierno, y hay una parte que tiene que ver con el día a día, ¿no? Con la gestión cotidiana. Y me parece que ahí es donde podría mejorar. René, ¿tú cómo ves este cúmulo de temas? Yo creo que hay muchos anuncios, muchas acciones espectaculares. Creo que hay la simiente de muchos posibles malestares. Creo que no se ha reparado suficientemente en el número de desempleados que va a generar el recorte en la estructura de gobierno, de la administración, diría, no del gobierno. En los hechos yo veo fundamentalmente tres sucesos que dominan el mes de enero. Naturalmente el combate al huachicol, que por un lado nos deja ver el grado de descompostura y de desmantelamiento y de saqueo, que es impresionante, barcos, el túnel de Azcapotzalco, que uno no da crédito de la forma en que se robaba el combustible. Pero a la vez nos deja ver un delito con una base social impresionante, que es la tragedia que vimos en Hidalgo. El otro asunto es el de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que verdaderamente, por un lado, deja ver a unos gobernadores inoperantes, me refiero a Silvano Aureoles, a un ahorcamiento de la parte económica que ya da muestras o síntomas de fragilidad. Y el tercer evento es el de las maquiladoras, que dices que es una suerte de desbocamiento visto con cierta inocencia. Pero ahí es donde se está decantando un presidente, a mi parecer, contradictorio en cuanto a que, por un lado, muestra firmeza en el combate al robo de combustible y muestra debilidad en el bloqueo de las vías federales de comunicación, como son las de los trenes. Y en esa medida pareciera ser que la ley, la aplicación de la ley es opcional. Y no es así. Él decía, nos dijo aquí, nada por encima por debajo de la ley, nadie por encima de la ley. Entonces se comienza a diluir mucho lo que es un delito o incluso un atentado a la economía del Estado. Ahí es donde me preocupa, pero veo una oposición desbaratada, Sí, que no ayuda en nada. Digo, veo a Silvano resbalando su propia responsabilidad, regresando de España cuando esto tenía ya un origen larvado. Y en ese sentido, yo no veo tan distinto el arranque del gobierno, porque hay una natural curva de aprendizaje. Y si recordamos a Zedillo, el primer impulso de Zedillo era correrse por el lado de la reforma política. Él hablaba de emparejar el piso de la competencia electoral, pero un error, el de diciembre, lo lleva a cambiar completamente el foco de lo que pretendía en su idea original de gobierno.